Vamos a orar. Señor, háblanos a través de esta porción, Señor. Exhórtanos, redarguye nuestro espíritu de la gran necesidad que Jesús expone aquí claramente. Señor, gracias porque tú con violencia y con una ira santa hiciste una limpieza. Así también, Señor, que sea tu palabra y tu Espíritu Santo haciendo una limpieza para aquel que lo necesita y ajustando nuestros hábitos, nuestras formas de vida a como a ti te agrada, Señor. Háblanos contundentemente, claramente, el día de hoy con tu palabra y tu Espíritu en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar. Bien, el título es Limpiando la casa de Dios. No sé cada cuándo tú haces limpieza en tu casa, de esas de las generales, de esas anuales en donde tienes que mover los muebles, mover la cama, limpiar abajo de la tele, es decir, volteas toda la casa patas para arriba, dijéramos en México, ¿sí? No sé cada cuándo lo haces tú, en mi familia lo acostumbramos a hacer una vez al año, ¿sí? Donde movemos todo, limpiamos todo, rayita por rayita, es decir, hacemos una limpieza profunda, profunda, profunda. Yo no sé cuántos crecieron en una casa en donde hacían limpieza cada 3 días, cada semana, no lo sé, no nos vamos a meter en esto, pero ¿a poco no? Cuando tienes este tipo de prácticas de limpieza, salen cartas, anuncios, películas, libros que tenías por ahí y ni te acordabas que los tenías. ¿Sí? Yo recuerdo cuando era joven y adolescente, en la casa de mis padres me ponían a limpiar mi habitación y entonces pues que salía la cartita, no voy a decir de quién, ni de dónde, ni para nada, pero salía la cartita y esos dibujos que yo, y, ay, ¿cuándo hice esto? Y las notas y revisando mis libros y todo eso. Está padrísimo porque es algo como entre nostalgia, algo que te da gusto encontrar, los juguetes, los libros, o no sé, según la cocina, dependiendo de la zona en la que tú limpies. En este momento de la historia en que hemos venido, estoy muy, muy contento y agradecido porque vamos a ver algo similar, pero bíblicamente, a nivel espiritual, a nivel en donde el Jesucristo se le expone mucho en la cultura tradicional como la entrada triunfal sobre un pollino o un burrito, pero normalmente olvidamos para qué fue a Jerusalén. Y el día de hoy lo vamos a exponer a detalle, verso a verso, para que la Biblia misma sea la que nos aliente, nos diga, nos exhorte y entonces podamos tener palabra de Dios. Bien, vamos a ver 19 versículos. Estos versículos están divididos de la siguiente manera. Voy a dar un resumen, primeramente lo que vamos a ver en estos versículos. Posteriormente, 3, Jesús entra en Jerusalén. Luego, Jesús maldice a una higuera. Y por último, Jesús entra a la casa de su padre. Voy a lanzar una conclusión y una aplicación, reelección. No sé, a lo mejor estaba viendo la mañanera, pero no, olvídense, ahí tendría que decir reflexión, ¿sí? Entonces, vamos ya entrando en materia. A modo de resumen, estos versículos van a tratar de lo siguiente. En esta parte de la narrativa bíblica, Jesús inicia una etapa distinta en su ministerio terrenal. Inicia una fase, o inicia la fase de la crucifixión, o mejor conocida por la tradición católico-romana como la Semana Santa. ¿Ya lo ubicamos? Estos últimos días de la vida de Jesús constan de varias escenas de altísima importancia y significado en el gran plan de la redención. No son eventos aislados. Todo se va juntando, todo se va entretejiendo y particularmente hoy estudiaremos cómo Jesús entra al lugar más valioso y sagrado en la tierra, en la casa de Dios, con el propósito de dignificarlo y dignificarlo a su diseño original, rescatarlo, restablecerlo. ¿Por qué? Porque era un lugar destinado para el encuentro divino con el hombre, con lo terrenal. En el Antiguo Testamento esto solía ser en el tabernáculo y en el templo. Jesucristo fue con un propósito, no solamente a que le tendieran sus mantos o que estuvieran con palmas recibiéndolo cantando Hosana. Vamos a continuar. Aquí está la primera parte.
Esta imagen o este tallado está padrísimo. Obviamente necesitamos tener un panorama mucho más general de cómo es esta arquitectura, pero básicamente nos da la idea de cómo podría haber sucedido aquel evento en aquella época, ¿no? Habían multitudes, estaba Jesucristo montado sobre un burrito que nunca había sido montado. Aquí hay una mujer que le está dando pleitesía con unas hojas de palma y aquí está este otro señor echando su manto para que pase. Es decir, le está alfombrando a Jesucristo su entrada. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro personaje. Nos podemos meter en detalles, pero no es el caso el día de hoy. En el versículo 11 dice así, acompáñame ahí en tu Biblia. Esto es importante porque nos va a posicionar en el lugar y en la fecha en donde está sucediendo esta narrativa. Cuando se acercaban a Jerusalén, los discípulos, ¿sí? Ya lo expuso Edén la semana pasada, habían caminado kilómetros y ahora ya estaban muy cerca de llegar a Jerusalén, la ciudad más importante de aquella región para los judíos. Por Betfagé, siempre se me confunde y se me complica esta palabra, y Betania, que son dos zonas, básicamente son dos pueblitos, dos aldeas rurales que se dedicaban a la siembra. ¿Sí? Estos dos zonas rurales sembraban higos y era muy común que tuvieran ese fruto. Estaban como a 3 kilómetros, 4 kilómetros una con la otra, ¿sí? Y estaban muy cerca de un altiplano que era el Monte de los Olivos. Hay que recordar la geografía también aquí. ¿Por qué? Porque el monte no nada más hay que ver como una lomita, un montículo de arena. Realmente hay una diferencia considerable de altitud. ¿Sí? Para esto hay que revisar un contexto bíblico y luego un contexto cultural. En el contexto bíblico, acompáñenme ahí en sus Biblias a este verso de los evangelios que es sinóptico o que va a añadir, ¿sí?, a nuestra narrativa puntos muy importantes. El texto dice, cuando se acercaron a Jerusalén, ¿sí?, cerca del Monte de los Olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos por el pollino. Sin embargo, en la misma historia, pero en Juan capítulo 12, dice, entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Ubican la narrativa? ¿Sí? Y entonces Jesús cenó ahí. Le hicieron una cena y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Entonces María, tomando unos 300 gramos de perfume de nardo puro, que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos y la casa se llenó con la fragancia del perfume. Si tú has pasado por los pasillos de Liverpool, luego a la entrada está la sección de perfumes y quieras o no, te llega el olor y la fragancia. Tú no sabes qué perfume es, pero dices, ay, aquí huele rico. Y últimamente muchos de los establecimientos ponen fragancias muy particulares para que puedas tener un anclaje y puedas decir, ah, esto huele como a Martí, ah, esto huele como a Palacio de Hierro, ah, o esto huele al Oxxo o al Seven. Es característico que huela a café o a hot dog. Me equivoco, ¿no? ¿Verdad? Entonces, en este punto de la historia, Lázaro, Marta y María, estos tres personajes, recibieron a Jesús, lo invitaron a cenar. Y es padrísimo y es hermoso porque María no sabía, no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Seguramente movida por el Espíritu Santo, con este perfume de nardo puro, que era muy valioso, le ungió los pies a Jesucristo y entonces conocemos la historia. Está Jesucristo diciéndole en el versículo 7, déjenla, porque querían que no le derramara esto, déjenla para que lo guarde para el día de mi sepultura. Estaba anticipando, de cierta manera, ungiendo a Jesucristo, ella sin saber, de que ya estaba casi listo para que muriera Jesucristo, fuera crucificado. A los pobres, esto es interesante, es simplemente una nota que podemos tener ahí, lo que Jesucristo dice, porque a veces hacemos un esfuerzo extraordinario por los que están en pobreza y esto es admirable y loable, pero checa lo que dice Jesús, porque los pobres siempre los tendrán con ustedes. Por lo tanto, siempre habrá pobres entre nosotros.
No añadí nada. ¿Podremos acabar la pobreza? Pues no, palabras de Jesucristo. Por lo tanto, Él dice, escojan lo mejor, pero a mí no me tendrán para siempre. Los pobres los tendremos y haremos obras, abriremos programas sociales para atenderlos a ellos, pero Jesucristo estará con nosotros. En el versículo 12, al día siguiente, cuando la gran multitud que había venido a la fiesta, ¿sí?, oyó que Jesús venía a Jerusalén. Luego tomaron hojas de palma y la misma narrativa que Marcos. Quiero aquí añadir algo, porque Lázaro, que había resucitado, había sido un fiel comunicador del Evangelio. Y en este punto, imagínense tener a un resucitado que te comparta de las bondades de Jesucristo. Obviamente le crees porque le crees. Yo estaba muerto 3 días, ya, ¿Gedía o Edía? ¿Cómo se dice? Ya estaba pestoso, ya olía mal, ya olía muerto. ¿Me crees o no? Cristo me resucitó. Y entonces muchos de los sacerdotes, muchos judíos, empezaron a creer en el Evangelio. Y los líderes religiosos se pusieron celosos y planearon matar a Lázaro. ¿Cómo puede ser posible? Entonces ahí tenemos un gran ejemplo de un fiel comunicador de Jesucristo. En este punto dice, al día siguiente, la gran multitud que había venido de la fiesta, también tenemos que entender que en el contexto bíblico, la fiesta de la Pascua, habían muchos cristianos, muchos judíos hebreos dispersos en toda la región que hoy conocemos como Palestina, ¿sí? Sin embargo, estaban dispersos por diferentes zonas geográficas. Cuando llegaba esta fiesta anual, los judíos, los hebreos, eran bien fiesteros. Y tenían una fiesta muy particular que se celebraba anualmente, la fiesta de la Pascua. Durante la Pascua, mucha gente venía del norte, del sur, del este, el oeste, y todos se empezaban a congregar en Jerusalén. Entonces, multitudes iban llegando y se dieron cuenta de que Jesús estaba por ahí. Ahora, ¿cuándo pasó esto? 6 días antes de la Pascua, lo dice el texto de Juan. Parece muy sencillo, pero no es tan simple. Sigamos con nuestro contexto bíblico y yo quiero ponerles esta imagen en donde aquí la pueden encontrar en internet, a la Tierra Santa. Y tenemos aquí lo que también Eden nos estuvo platicando acerca del contexto geográfico. Aquí tenemos el mar Mediterráneo, aquí tenemos un río, el río Jordán, aquí tenemos el mar Muerto, ¿sí? Y bien, tenemos aquí esta zona de Jerusalén en donde se va a centrar nuestra narrativa, donde va a estar siendo Jesucristo. Les voy a mostrar este otro mapa que alguien lo simplificó y lo dibujó de esta manera. Los milagros de Jesucristo, y aquí está la tierra de Judea, Samaria, Galilea, etcétera, y aquí estamos, en Jerusalén. Aquí es donde Jesucristo resucita a Lázaro en Betania, ¿de acuerdo? Acá está Belén, ajá. Entonces están en estos puntitos. Voy a hacer un zoom, vamos a acercarnos un poquito aquí a esta imagen. Si tú puedes observar, hay pequeñas montañitas o altiplanos en donde tú y yo podemos darnos cuenta que entre estos 3 puntos o en toda esta zona hay montañas, ¿de acuerdo? Y estaba Jerusalén en lo alto, estaba el Monte de los Olivos y estaban otras entidades, otras zonas geográficas. Entonces, aquí es donde estuvo Jesucristo, 6 días antes de la Pascua. ¿Vamos bien hasta aquí? Datos históricos, datos geográficos son importantes de mencionar para que tú y yo sepamos. Si tienes más dudas, puedes irte hasta el final de tu Biblia. Vete al final de tu Biblia. Y ahí están los clásicos y famosísimos mapas de la Biblia. Si tú quieres verlos con más detalle, ahí van a estar hasta el final. Ahí te especifica acerca del ministerio de Jesús y cómo estuvo desplazándose, ¿de acuerdo? No me voy a detener mucho en esto, básicamente. La idea es de que podamos seguir avanzando y entonces, ¿qué pasó aquí? ¿Me echan la mano, por favor? ¿Se desconfiguró o qué? Sí tiene pila, ¿eh? Aquí ¿o no? Ahí está. Dale, por favor, vamos a ver un contexto cultural. Quiero que veamos este calendario judío. Esto también es importantísimo y lo voy a estar repitiendo regularmente en la próxima
semanas, meses que estuvimos estudiando Marcos. ¿Por qué? Porque el sistema de calendarización de los judíos no es igual al de nosotros. De entrada no es igual, miden los días de diferente manera y su calendario no se llama igual que el de nosotros. Si tú nunca has escuchado esto, este es importantísimo de saber, porque si no te va a generar mucha confusión, ¿vale? Vamos a tratar de explicarlo. Aquí está el calendario, en el círculo de Homero de hasta afuera, el calendario que los hebreos judíos iban nombrando. El mes de Nisan, Iyar, Sivan, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Y luego en el círculo interior vienen los meses que nosotros conocemos para que se vayan acoplando de acuerdo al mes de los judíos. Es decir, la Pascua sucedía en el mes de Nisan. Es decir, no coincide con un mes total para nosotros, sino que toma la mitad de marzo y la mitad de abril. De entrada, no tratemos de pensar occidentalmente a cómo pensaban los del Medio Oriente, ¿de acuerdo? Entonces tú y yo nos vamos a centrar en esta época del año, que más o menos era la primavera. ¿Sí? Habían otras fiestas, la fiesta del Pentecostés, luego se medía el verano, el otoño, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las luces, la fiesta del gozo, etcétera, acá en el invierno. Si nosotros podemos ver aquí, está la fiesta de la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura y la fiesta de las primicias. Sucedía básicamente en este orden: la fiesta de la Pascua, que duraba un día, el día 14, así lo ponían, en el mes de Nisan, préstame atención, en el mes de Nisan se medían por día 1, 2, 3, así sucesivamente, y en el día 14 se celebraba la Pascua. Sencillo, ¿verdad? Ok, entonces ahí se celebraba la Pascua y el día no se contaba como nosotros lo contamos, a las 12 de la noche. Un día para nosotros comienza a las 12 de la noche, ¿verdad? Y termina y comienza un nuevo día. Para ellos, para los judíos, termina y empieza a las 6 de la tarde. Vamos bien hasta aquí. Esto es importante. No se me vayan a despegar porque eso es importante. Perfecto. Entonces, en el día 14 se celebra la Pascua justo antes del 15. A las 6 de la tarde se celebra la Pascua. Al atardecer, cuando empieza a caer la noche. Más o menos como a esta hora. Ya cayó la noche, ¿sí? Y en este momento, si fuera el día 14, se celebra la Pascua. La Pascua, para aquellos que no estén tan familiarizados, fue el día en que Dios conmemoró la salida del pueblo de Israel del pueblo de Egipto. Y entonces mató a todos los primogénitos y Dios le dijo: ¿sabes qué? Va a venir el ángel de la muerte, pinten sus dinteles con sangre de cordero y el que no lo pinte morirá el primogénito. Dios entonces cumple su palabra con esta 10ª plaga y el faraón los echa fuera porque él no obedeció por obvias razones. Se celebra. Todo esto está en el libro de Levítico, en el Pentateuco. Vamos a ver de otra manera, o explicado de una forma lineal, si el calendario. Aquí está el mes de Nisan o Aviv, también podríamos mencionarlo así, y el día 14 la Pascua, el día 15 al 21 los panes sin levadura, y entonces climáticamente o en toda esta zona el Jordán crece por las lluvias, se da la cebada y todo esto. En Iyar o Iyar sucede la Pascua tardía para aquellos que no pudieron llegar a celebrarla en Jerusalén. ¿Te acuerdas que viajaban mucho? Y a veces, si estabas embarazada, no había metro, no había transporte público, pues no te daba la vida para llegar. Entonces, pues podías celebrarlo aquí. El Sivan, la fiesta de las semanas. Luego el Tamuz. Pero quiero centrarme aquí, en donde en esta temporada hay algo que se cosecha: el trigo y las brevas. Las brevas es el fruto primerito de los higos. Si tú nunca has visto un árbol de higuera, sus hojas son amplias, son frondoso el árbol cuando se llena de hojas y entonces surgen en algunos meses unos pequeños frutos que se les denomina brevas, el protofruto, por así decirlo, antes de que pueda ser comestible. Entonces se cree que entre mayo y junio se daban esos frutos. ¿Vamos bien hasta aquí? Buen contexto histórico, ¿no les parece?
Bien. Ya vimos el calendario judío, sigamos avanzando porque Jesucristo mandó a dos discípulos, no sabemos quién mandó, pero les dijo, ¿saben qué? Ustedes van a ir, van a recoger a un pollino, esto es un burrito, no es lo mismo que el burrito sabanero, no es burrito arre arre, que llegamos tarde. Básicamente Jesucristo dijo, este burrito está apartado, vayan ustedes dos y si alguien les pregunta, denle esta razón, porque el Señor lo necesita y va a venir con ustedes, ¿de acuerdo? Bien. Por cierto, el burrito sabanero no se refiere que le ponían una manta o una sabana arriba, sino la canción y el origen de eso es porque en la sabana tenían que ir del burrito a Jerusalén, pero yo le digo, no puedes llegar de la sabana a Jerusalén, es imposible, pero bueno, los villancicos tradicionales no tienen teología, pero tú sí. Entonces, el pollino, el burrito era considerado como un animal inofensivo. No pones a un burrito como una imagen, ¿sí? Alarmante o de gran, pues, salvaje, que sea un animal salvaje, pones a un oso o a un león. Y era de uso rudo, los burritos están en peligro de extinción. Sí, en aquella época eran usual, pero hoy ya casi no vemos muchos burritos porque son de uso rudo y normalmente de propiedad humilde. Reyes podían tener burros, pero normalmente era de propiedad humilde, ¿de acuerdo? Esto porque Jesucristo está cumpliendo lo que había dicho con anterioridad, está siendo coherente con todo lo que él ya había promulgado en los versículos anteriores. Fíjate aquí, Jesús cumplió lo dicho en la Escritura. En Zacarías 9:9, acompáñame, montado en un burrito, dice el profeta Zacarías 9:9. Regocíjense sobremanera, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Está dando a entender a todos a los judíos, a los hebreos, a los que pertenecen al pueblo de Dios. Tu rey viene a ti, justo y dotado de salvación. Y aquí todos empezaron a creer que el Mesías iba a venir, ¿sí? Con una envergadura o con un poder político para derrocar al gobierno más grande de la época, que era el gobierno romano. Se quedaban mucho ahí. Y entonces no lograron ver que el versículo o la profecía dice, pero humilde, montado en un asno, en un pollino, hijo de asna. En la cultura de romana, cuando había una entrada triunfante de una conquista, venían montados de caballo, tenían que cortar cientos de cabezas para que pudieran darle pleitesía y honor. Jesucristo está yendo en contra de esa cultura y los judíos no se daban cuenta. Jesucristo estaba entrando con humildad. Jesucristo estaba ejemplificando lo que ya vimos en Marcos 10:45, que dice, porque, ¿se acuerdan? Entre ustedes no será así, porque los gobernantes, los gentiles, se enseñorean de ustedes, ejercen autoridad, pero ni aun el Hijo del Hombre, dice el versículo 45 de Marcos 10, vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La humildad de Jesucristo estaba claramente ejemplificada, estaba cumpliéndose las profecías. No puedes tú, o ni yo, determinar el lugar en el que naces, ni la forma en que llegas a un lugar, ni mucho menos la forma en que vas a morir o la reacción de la gente para poderlo planear con antelación y decir que Jesucristo es un fraude y que nunca cumplió las profecías o que es un falso. Jesucristo cumplió muchas profecías y tú y yo no podemos decidir en dónde vamos a nacer. Uno nacido no puede decidir en qué ciudad y cómo va a reaccionar la gente. Jesucristo cumplió todo esto. Continuamos. Aquí está mi segundo punto. Mi primer punto, ejemplificando la entrada, todos lanzándole las hojas de palma, lanzándole sus mantos, ¿de acuerdo? Y entonces Jesús entró en Jerusalén, pero vamos a regresar un poquito, porque tendieron sus mantos, le decían Hosana, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, bendito el rey nuestro de David. Y esto está cumpliendo, si puedes notar las letras mayúsculas, en el Salmo 118:26. Hosana en las alturas. Jesús entra en Jerusalén, ¿sí? Pero básicamente esa bulla no alteró la esencia ni la personalidad de Jesús.
¿Qué clase de carácter tenía Jesucristo para que multitudes lo aclamaran con gran fama y su ser no se viera alterado por los aplausos? Ayer se me antojó ir un cafecito al Jarocho y ahí arriba hay un lugar donde venden discos, ¿sí? Discos de vinilo. Se volvió a popularizar el consumo de los discos de vinilo. Y entonces había una filototototota de gente, de chavos ahí. Y yo dije, pues, ¿quién vino? ¿Un artista o algo así? Entonces le pregunté a unos muchachos que tenían un póster que lo habían firmado. Le dije, oye, ¿y quién vino? ¿Quién te firmó? ¿Quién te autografió? Me dio un nombre, no me acuerdo. Yo dije, ni lo conozco. ¿Qué canta este muchacho? Y ya mi esposa se puso a investigar que canta trap y todo esto. Y yo dije, tiene 23 millones de seguidores en Instagram. ¿Qué? Por unos pocos aplausos. Ya son famosos, aunque no hagan nada. Y ya se les sube, se alteran y todo eso. ¿Cómo sería nuestro carácter si alguien te recibiera con palmas y con todo el honor en la iglesia? ¿Seguirías siendo el mismo, manso y humilde? ¿O actuarías de una forma egoísta? Qué gran lección, ¿no les parece, de nuestro Señor Jesucristo? Es importante entonces que Jesucristo no se alteró. A veces cantamos mucho del Domingo de Ramos o de la entrada triunfal, pero básicamente eso no fue el punto principal. Jesús entró a Jerusalén, fue al templo y después de mirar, esto sucedió en un día, todo alrededor salió, no hizo nada en el domingo. Eso lo reservó para el día siguiente y se fue para Betania como su lugar, su base, en donde lo esperaba Lázaro, María y Marta, un lugar donde podía recibir. Algunos lo denominan como ese lugar de paz, donde podía llegar Jesucristo. Es importante destacar este encadenamiento de acciones que Jesús tuvo durante ese día, porque estaba preparando para su próxima entrada al templo. Si tú y yo nos acordamos, Jesucristo acostumbraba a ir de niño al templo, a la casa de Dios. Un día casi lo regañan porque se perdió de su mamá, con su mamá y su papá. Pero yo decía, es necesario que yo esté aquí en los negocios de mi padre. Él acostumbraba a ir, él conocía básicamente todo lo que sucedía. Y la entrada a Jerusalén, ¿sí? Y su regreso a Betania sucedieron en el día domingo, en el famoso Día de Ramos. Aquí ahora sí, mi segundo punto. Jesús maldice una higuera. Jesús termina el domingo, se va a Betania con su gente, ¿sí? Y entonces al día siguiente le da hambre. Jesús es hombre. Cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre, versículo 13 de Marcos 11, y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. ¿Cuándo se daban los higos, según el calendario? En mayo, 2 meses después. Pero Jesús fue 2 meses antes. Entonces pudiéramos decir, oye Jesús, qué injusto eres. ¿Por qué le estás pidiendo a la higuera algo que no puede dar? Básicamente, Jesucristo no llegó ahí por ignorancia. Nos quería dar un gran ejemplo que va a ir encadenado con la historia de la siguiente semana. Esta narrativa de la higuera es como un tipo sándwich, es la tapa. Y luego después va a mencionar otra vez la higuera en versículos más adelante. Y entonces este sándwich está envuelto entre una tapa de la maldición de la higuera y la explicación de por qué Jesús maldice la higuera. Pero lo que está en medio, la carnita, es algo que tú y yo tenemos que considerar con detenimiento. Ahí está la fruta, ahí están las brevas, ahí están las hojas, son muy frondosas, ¿sí? Y básicamente Jesucristo en el versículo 13, viendo de lejos a una higuera con hojas, fue a ver si quizá pudiera. Israel era muy conocido en la antigüedad por ser comparado como una nación o era relacionado con los higos. Tal vez esto no sea tan familiar para mí, pero para mí encaja como anillo al dedo. De donde yo soy, en el pueblo de Silao, es conocido como Silao de las Limas, León de las Lechugas e Irapuato de las... Así era Israel. Israel de los... Así de sencillo. Jesucristo explicaba cosas tan sencillas, con principios tan claros para cualquier campesino pudiera hilarlo. Campesino y alguien muy culto.
Entonces, era considerado como, como el fruto de los higos, pero aquí hay que señalar, Juan ya había advertido sobre la consecuencia de no dar fruto. En el Evangelio de Mateo capítulo 3 versículo 10 dijo Juan, el hacha ya está puesta en la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no dé buen fruto es cortado y echado al fuego. Esto lo dijo Juan al casi 3 años antes, bueno, un poquito menos de 3 años de que Jesucristo estuviera frente a esta higuera. Por lo tanto, todo el pueblo había escuchado lo que Juan había dicho. Estaban conscientes. ¿Qué clase de fruto? Y si no doy fruto, seré cortado, pero no se daban cuenta, no sabían de qué estaba hablando. Bien, Israel no dio buen fruto. Dice el comentarista, cuando un individuo o grupo se seca, escucha esto, espiritualmente, por lo general es desde las raíces. Puede haber muchas hojas que la gente admira, pero no hay fruto que la gente pueda disfrutar. Es una analogía, es una ilustración. La nación de Israel era considerada como la nación de los higos, y si no estaba dando fruto, entonces estaba podrida su raíz. Es necesario cortarla. Así nosotros corremos el riesgo de tener muchas hojas, muchas actividades, muchos ritos, mucha palabrería, pero sin fruto. Por eso, después de tus 10, 15, 20, 30 años como cristiano, si sigues aferrándote a la tradición o a los mandamientos de hombres, tu fruto van a ser puras apariencias. ¿Por qué no crezco? ¿Por qué sigo igual de amargado? ¿Por qué sigo teniendo el mismo corazón que ingrato? Porque tus raíces están podridas. Necesita haber un cambio de naturaleza. Raíces podridas lo único que va a dar son paja, son tamo que arrebata el viento. Pero un árbol plantado junto a corrientes de aguas da fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prospera. Pero Jesucristo se encontró con esta ilustración y dijo, ustedes Israel, para nada son este árbol plantado que Salmo 1 claramente ejemplifica. Iglesia, obviamente, eso fue una maldición exclusiva para Israel. No tengas miedo. Tú no eres la higuera estéril, pero sí podemos caer en la esterilidad de nuestras acciones. ¿Vamos bien? Jesucristo no tan solo dice hay que cortarlo, sino también da el ejemplo si está dando mal fruto o no está dando fruto, ¿cuál es el buen fruto? Y lo expone Juan capítulo 15. Acompáñame en tu Biblia. En Juan capítulo 15, versículo 7. ¿Cuál es este fruto? Dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Este es mi mandamiento, ¿sí? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Cuál es este fruto? ¿Cuál es el fruto que esperaba Jesús? Lo dice ahí en Juan. Amor. Los judíos tenían todo menos amor. Y no estamos hablando, cuando yo, lo he dicho muchas veces, cuando yo diga palabra amor no significa siento bonito o es un lindo sentimiento, ternurita, qué bonito eres, sino de tu mente tiene que desplegar 1 Corintios capítulo 13 y los 13 elementos que describe el amor.
Esa clase de amor es la que Jesucristo estaba esperando, pero no la recibió, no la encontró. Por eso, entonces, maldijo a la higuera. Continuemos. Tercer punto. Jesús entra a la casa de su padre. Y me dio mucha risa al tratar de encontrar esta imagen, porque habían unos autores, ilustradores, que ponían a Jesús con una cara de afasia, o sea, sin expresión, volcando mesas, tirando monedas. Y yo dije, qué risa. Jesucristo aquí sí, de verdad yo creo que sí se enojó. Yo creo que sí, santamente experimentó enojo y así como el meme, volcó la mesa porque dijo, ¿qué rayos? Bueno, no dijo eso, pero ¿qué rayos pasa aquí? Yo conozco muy bien cómo sucede y cómo funciona esto y cómo es que torcieron y contaminaron la casa de Dios. Entonces, él se enojó por cosas santas. Él se airó e hizo, si puedo decirlo así, este acto violento para poder restituir y dignificar la casa de Dios. Cuando tú y yo nos enojamos por algo santo que le repugna a Dios o porque atentaron en contra de tu reino. Esta fue la imagen que más capturó como este sentir de Jesucristo ante la casa de su Padre, en donde Él dijo, no puede ser esto posible. Quiero que veamos esta imagen, porque el templo que se estaba refiriendo es conocido como el templo de Herodes. Fue primero el tabernáculo de David, luego Salomón construye el templo, luego fueron llevados a cautivos a Babilonia, regresan, pero el templo ya estaba destruido, etcétera, etcétera, y luego Herodes, este es el templo que Jesucristo estaba. ¿De acuerdo? No es el tercer templo, es el segundo templo que Israel edificó. Por eso hoy en las noticias están, hable y hable, oye, la edificación del tercer templo, ¿cuándo va a suceder? Oye, ¿en dónde va a ser? ¿Quién lo va a patrocinar? Etcétera, etcétera. No nos vamos a meter ahorita en cuestiones de escatología. Yo quiero que veas esto. En el lugar santo y en el lugar santísimo, lo hemos platicado en otras ocasiones, están aquí los atrios, el patio donde están los sacerdotes, las mesas para degollar, ¿sí? Existen las puertas, ¿sí? Y luego, después, está la puerta de Nicanor, el patio de las mujeres, la cámara de aceite, etcétera, etcétera. Y aquí esto es el patio de los gentiles. A este lugar solo pueden entrar los sacerdotes. Y este lugar solo puede entrar al lugar santísimo el sumo sacerdote. Nadie más. Sin embargo, este espacio era destinado para que los extranjeros, los gentiles, pudieran ir y ofrecer sacrificio y que Dios pudiera también perdonar sus pecados. Era un espacio para una adoración gentil. Y los judíos, egoístamente, deshonestamente y con motivos económicos, pusieron todas sus mesas aquí. ¿Por qué había mesas de cambio vendiendo palomas y todo eso? ¿Por qué Jesús tuvo que venir? Recuerden el contexto. Venía mucha gente de diferentes zonas geográficas con diferentes monedas en donde los judíos dijeron, qué gran idea. Vamos a poner una mesa de cambio, una cabinita de cambio en donde digas se cambia, ¿sí? La moneda que tengas por la moneda judía. Y vale tanto. Y no había una regulación. No es como el dólar, vale tanto y ahora vale tanto, compra y venta. Ellos podían poner el peso, el valor que ellos querían. Por lo tanto, si venía alguien en su burrito, le decía, oye, nada más tengo estas monedas. Le decían, uy, compadre, pues nada más te alcanza para una paloma. O no te alcanza para una paloma, no tienes una paloma, yo te vendo una. Y entonces empezaban, pues que el burrito, que la paloma, que el toro, pero se los vendían mayugados, se los vendían de baja calidad, literalmente les estaban dando gato por liebre. Y entonces dijeron, al cabo estos ni saben los ritos religiosos, los podemos burlar. Y entonces todo se volvió en un asunto económico. Por eso Jesucristo se enoja y dice, ¿por qué convirtieron la casa de mi padre en una casa de ladrones? Ahora, podemos vender aguas, tortas y aquí, y no nos estaremos
perfilando a que convertirnos en una cueva de ladrones? Espero que no. ¿Por qué no lo hacemos para un negocio? Lo hacemos para servirnos como iglesia. Pero en el momento en el que convirtamos el evangelio, los negocios de mi Padre, en algo para una satisfacción personal y por motivos egoístas, tendremos que dar cuenta en eso. Y peor tantito, dirían en mi pueblo, si no oramos, estamos convirtiendo nuestras reuniones en asuntos vanos, superfluos, sensacionalistas o llenos de hojas de higuera. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ahora, a mí me encantan las iglesias que pusieron su nombre casa de oración y puedo casi prometerlo, no juro, pero casi puedo prometerlo que iniciaron en estos versículos, en la oración, en la oración. Sin embargo, si tendemos a la oración sin teología, se vuelve sensacionalismo. Y si tenemos puro teología sin una oración, se vuelve todo un acartonamiento y un activismo pragmático, una religión falsa. Entonces, ambos extremos son peligrosos. Por eso mi intención pastoral es, hermanos, nosotros debemos cultivar nuestra vida de oración en lo privado, en lo íntimo, en nuestra casa durante la semana. Las reuniones de los miércoles no son para que interrumpan tu servicio, tus actividades durante la semana. Es un espacio generado para que suceda esta dinámica. Orar la Biblia no es enajenarla solo con sensacionalismo de oración y sí, Señor, y repetir las oraciones una y otra vez y ya se vuelve algo monótono y es otra vez lo mismo. Tampoco es nada más pura teoría, sino entonces adoramos y oramos a Dios con su palabra y respondemos acorde a ella. Yo considero que nuestra iglesia puede crecer todavía mucho más en una pasión a la oración. No puede ser que nuestros únicos momentos, y yo estaba ahí, que nuestros únicos momentos íntimos con Dios sean aquí. Si no, entonces tienes muchas hojas de higuera en tu vida, actividades, ritos que no deberían de ser así. Esto lo dice en Isaías 56, 6 y 7, ¿no? Mi casa será llamada casa de oración para las naciones. Y entonces le hicieron una cueva de ladrones, un lugar destinado para que los gentiles pudieran llegar y conectarse con Dios. Pero todo ha sido con fines egoístas, económicos y deshonestos. Continuamos en el versículo 19, ya cuando Jesucristo dice todo esto, los principales, versículo 18, perdón que me regrese, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues la multitud estaba admirada de su enseñanza. Jesucristo dijo, enseñaba, ilustraba con tal determinación, con tanta autoridad y con tanto amor, que los principales religiosos decían, ¿quién es este? ¿Por qué nos enseña con tanta autoridad? Matémoslo. Cuando no sabes relacionarte con algo que no entiendes, prefieres acabar con él. Y piensas que todo está en tu contra. Eso pensaban los líderes religiosos. Y si de aquí se levanta un Josías, el rey más joven de la historia de la Biblia, el rey que a sus 8 años, una historia paralela, a sus 8 años comenzó a reinar en Israel. Y entonces a los 18 años, él empezó a limpiar la casa, el templo de Dios. Y entonces dijo, oye, había tanta basura y ahora encontramos los rollos. Acuérdate que no existía la Biblia. Y encontraron los rollos y dijo el rey Josías, el rey más joven de la historia de los hebreos, limpien todo y rindámosle culto a Dios. Un jovencito que decidió quitar todo lo que estorba para hacer lo más importante, buscar el rostro de Dios. Y si la próxima semana se levanta en nuestra iglesia un jovencito de 18, 14 años, 21 y dice, hermanos, lo hemos hecho mal, volvámonos a Dios y busquemos a su rostro.
Y seguramente van a haber dos bandos. ¿Sí, hermano? ¿O no? Sáquenlo. Excomúlguenlo. Siempre hemos hecho lo mismo en Horizonte, Ciudad de México. Híjole, hojas de higuera. Cuando atardecía, esto sucedió ¿cuándo? ¿El domingo fue el Día de Ramos? Esto sucedió el lunes. Entonces ya había atardecido, ya eran casi las 6 de la tarde y Jesús con sus discípulos se retira otra vez para su lugar seguro. ¿Sí? No especifica básicamente, pero se va a esta tierra. Hermosa historia y la voy a dejar hasta ahí, porque quiero concluirlo de la siguiente manera. Jesús entró a Jerusalén. Le voy a pedir a los chicos de la alabanza que pasen. Jesús entró a Jerusalén, maldijo a la higuera por tener hojas, entiéndase, pura apariencia, y no fruto. O sea, no tenían fondo, no tenían amor, para luego entrar y limpiar la casa de su padre. El templo estaba contaminado con la basura del pecado de los hombres y por tal motivo Jesús limpió con violencia ese lugar para restablecerlo a su propósito original, una casa dedicada a la oración. Iglesia, que nuestra iglesia, nuestras reuniones sean para buscar a Dios en oración. Yo me acuerdo cuando estaba en otra iglesia, en una de mis primeras iglesias, no voy a decir su nombre ni hace cuánto tiempo porque si no la van a hilar, pero los músicos no ensayaban, no oraban antes de ensayar. Los de la cafetería servían sin haber orado. Iniciaban sus clases sin haber orado. Iniciaban sus discipulados sin haber orado. Pastor, pues es que vamos a hablar de la oración. ¿Para qué oramos otra vez? Yo no lo entendía. Pero hoy, después de 7 años de pastor, yo les hubiera dado una revolcada diciendo, ¿cómo que si ya oramos, para qué oramos otra vez? Mis hermanos, inculquemos en nosotros el hábito, la disciplina de la oración. Mis hermanos, no se los pido como un padre a su hijo. Les exhorto, les llamo la atención, los amonesto a que sean vivificados en su vida de oración. No menospreciemos la oración. La oración no es relleno, la oración no es para dame y concédeme. Busquemos el rostro de Dios. Si no sabes orar, te ayudamos, te enseñamos de verdad. Te regalamos un libro de Orando los Salmos, te explicamos. Ahí puede estar mi hermano Luis, mi hermano Oscar, son hermanos que han abrazado muy bien esta dinámica. Te enseñamos a orar, de verdad, pero no menosprecies la oración. Jesucristo se airó, volcó mesas, cambistas, para que su casa fuera casa de oración. Si Jesús fuera a tu hogar, a tu casa, literal, hoy, mañana, o a la mitad de la semana, ¿qué te encontraría haciendo? ¿Orando? ¿Perdiendo el tiempo? En Cristo, el Espíritu Santo habita en nuestro interior y disponemos de la palabra de Dios para tener una relación íntima y continua con el Padre. Permanecer en mí, ¿se acuerdan en Juan 15? Sin embargo, aquí está el riesgo. Las preocupaciones del mundo, el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran a tu casa y ahogan la palabra y se vuelve estéril. En otras, si tú quieres leer la parábola del sembrador. Estos pueden ser hojas de higuera en tu vida. Estás engañado por las riquezas, estás preocupado por el mundo, deseas las demás cosas, el nuevo iPhone, la nueva computadora, la nueva novia, el nuevo novio, la nueva casa, la nueva ciudad, etcétera, 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 y entonces te estás volviendo estéril, lo mismo que la higuera. Mis queridos, salgamos de este engaño. Y la única forma en que podemos salir de este engaño es orando, limpiando nuestra casa, físicamente y en el interior.
Dios ya no vive en templo construido por humanos, por manos, ahora vive en nuestro interior por medio del Espíritu Santo. Deja tú la casa de tus cuatro paredes. Si Jesucristo, siendo el Espíritu Santo, voy a ejemplificarlo aquí, siendo el Espíritu Santo, entrara a la casa de Dios, que es tu cuerpo, tu mente, tu corazón, ¿qué hallaría? ¿Qué semejante cueva de ladrones habría en tu corazón y en mi corazón? Cristo nos llama a despojarnos de las hojas de higuera, o sea, la falsa religión, que nos distraen de nuestro verdadero propósito, encontrarnos cara a cara con Dios en oración. Quiero que reflexionemos en esto. En tu grupo Conexión, o con tu amigo, con quien tú rindas cuentas, explica con tus palabras el Salmo 5:7. No lo voy a leer ahorita. Número 2. ¿Qué actividades que no te ha pedido Dios están contaminando tu vida íntima de oración? Y número 3. ¿Qué significa para ti la siguiente frase? La esencia de la religión falsa es que un cristiano se involucre en actividades religiosas mientras carece de intimidad espiritual. Lo dijo mi pastor Quique Torres. Quiero que tú hagas eso en la semana, que rindas cuentas, que puedas platicarlo con alguien, porque muy probablemente venimos cargando con muchas hojas que están estorbando nuestra vida de oración, muchas monedas, estamos tergiversando y torciendo la casa de Dios. ¿Por qué no nos ponemos a cuentas? Y que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Señor, tú eres el único que puede hacer un cambio en nuestro interior, limpiar nuestra casa, renovar nuestras oraciones y perdónanos si nuestras oraciones se han centrado en nosotros mismos. Perdónanos, Señor, haznos volver al inicio. Restituye esa dinámica, esa disciplina, esto que para el cristiano debería de ser como el oxígeno, la oración para nuestra alma, Señor. Perdónanos por preocuparnos más en cosas que no nos has pedido. En el nombre de Cristo.